Buenas tardes, queridos auditores. Estamos en un episodio más de Sociedad Libre, donde pretendemos dar una mirada informada al acontecer político nacional y regional. Estamos hoy día con el consejero Alejandro Riquelme. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Rodolfo, nuevamente por la invitación. Un saludo a todos los magallánicos que nos ven en este momento por todas las plataformas de Radio Patagonia. Muy bien, estamos bien acontecidos. Ya estábamos hablando, calentando motores afuera de micrófono. Así que empecemos a dar lectura y comentemos un poco lo que ha pasado primero a nivel nacional y después vamos a las noticias regionales. Una de las cosas que más sorprendió esta semana fue la declaración del senador Núñez, que en el contexto de la pérdida del control del Ejecutivo, del oficialismo del Senado, señaló que había que convocar a la presión ciudadana, dado que no tenían los votos en el Senado para aprobar la reforma. El senador Núñez, recordemos que es un senador del Partido Comunista, lo cual fue secundado y respaldado por Diego Vela, que es el presidente del Partido Revolución Democrática, bastante cuestionado y ahora a punto de fusionarse con Convergencia Social para crear un gran partido. Yo creo que esta noticia es bastante importante, ha generado harta repercusión porque tiene un tufillo octubrista. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Bueno, debemos recordar que hace apenas un mes atrás el presidente Gabriel Boric criticó abiertamente, mientras estaban secuestrando a un ex militar venezolano, sobre el cual hasta la fecha no se pronuncia. El presidente Gabriel Boric se ha dado a defender vehementemente al Partido Comunista, tildándolo un partido que era perseguido injustamente, que era democrático, etc. Pero estamos viendo en la práctica, como todas las cosas que dice el presidente Gabriel Boric, que lo que él señala es falso. Lo que está planteando el Partido Comunista es que cuando no tienen una mayoría democrática, a través de nuestros representantes, o sea, diputados, senadores o el Ejecutivo, que fueron elegidos democráticamente, ellos van a tratar de lograr sus objetivos a través de la presión en las calles. Y la misma presión que se ejerció el año 2019 contra el gobierno del presidente legítimo, con amplia mayoría. Con amplia mayoría, Sebastián Piñera, y que fue, y esto lo ha señalado el mismo Instituto Nacional, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el ex general de Carabineros, que fue un intento de golpe de Estado. Cuando ellos llaman a presionar, nosotros conocemos las presiones que organiza el Partido Comunista. Es cuando saca a la ANEF, a sus organismos, estos gremiales, entre comillas, a las calles y terminamos con locales comerciales saqueados, con incendios, etcétera, etcétera. Y esto demuestra nuevamente que los socios del presidente Gabriel Boric, los partidos que lo han apoyado, son partidos trotskistas, son partidos marxistas, que solamente respetan la democracia cuando les conviene, cuando las decisiones ya no les favorecen, se olvidan de la democracia y buscan medios violentos de presión para poder lograr sus objetivos, lo cual los deja al margen, y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales hoy día el Senado va a ser liderado por partidos de derecha, y lo más probable es que la Cámara de Diputados también. Debido a estas declaraciones, lo que tenemos que hacer es no dejar que el Partido Comunista llegue a las presidencias de organismos que son altamente democráticos como la Cámara de Diputados y el Senado, porque entendemos que este es un partido que solamente se vale de la democracia para lograr sus objetivos. Y cuando no los logra, bueno, como muy bien lo señaló la actual ministra Camila Vallejo, van a analizar utilizar métodos violentos y no los descartan. Ellos mismos lo han señalado públicamente, que no descartan medios violentos, y así lo hicieron en el año 2019. Sí, yo la verdad es que encuentro bastante graves y preocupantes las declaraciones del senador Núñez del Partido Comunista, comandadas por el señor Vela, del presidente de Revolución Democrática, porque cuando dicen convocar a la presión de la ciudadanía, al final lo que están haciendo es develar que el octubrismo está escondido, simplemente está escondido y está esperando a salir cuando no tengan los votos para aprobar las reformas que quieren pasar, que por lo demás son malas reformas, y la oposición se opone legítimamente a malas reformas. No solamente hay un punto de vista técnico, sino que hay un punto de vista ético de que tú no puedes aprobar una reforma mala. Pero es que independiente que sea buena o mala, Rodolfo, aquí hay un sistema democrático. De todas maneras. Las reformas, las leyes, que son iniciativas, por ejemplo, del presidente de la República, tienen que ser aprobadas por la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y Senado. En eso consiste una democracia representativa.
Podemos pensar que es buena o mala, da lo mismo. Nosotros elegimos nuestros representantes para que justamente voten en conciencia. Y eso es lo que no le gusta al Partido Comunista. No le gusta la democracia. Y directamente dice, ¿sabes qué? Yo no tengo los votos, así que voy a empezar a hacer presión en las calles. Y que es lo mismo que pasó, acuérdate, con la convención, la primera convención, cuando ellos llamaron a rodear la convención constituyente para presionar a las personas que fueron elegidas democráticamente para que votaran según sus designios. Y eso de democrático no tiene nada. Sí, no, si al final el gran problema que tenemos acá es que finalmente están tratando de suplantar lo que se decidió en las urnas por una patota en la calle. Y lo que pasa ahí es que finalmente tú puedes tener a 1000 personas en la calle y eso no necesariamente representa los 18, 19 millones de chilenos, incluso en las reformas que plantea el Ejecutivo, como son la reforma de pensiones, la reforma tributaria. El gobierno no tiene el apoyo ciudadano. Si la gente ha dejado bien en claro y se refleja, por ejemplo, en la encuesta Cademo, en otras, que quiere la propiedad de sus ahorros. La propuesta previsional del gobierno plantea que un 3% vaya a un sistema colectivo, un sistema de reparto, que es algo que no quiere la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es apropiarse de su propio esfuerzo y no regalárselo a otro que puede estar trabajando informal y no necesariamente habiendo cotizado. Entonces, acá hay un problema, como tú decías, Alejandro, que hay una actitud profundamente antidemocrática, porque finalmente si es que uno quiere hacer democracia en la calle, rompiendo bienes públicos, acá se transforma en la ley del más fuerte y el que sale con más palo y tiene más fuerza gana, y es por eso precisamente que adoptamos un sistema democrático para no caer en peleas en la que prevalezca la violencia por sobre estos sistemas formales de democracia. Entonces lo que yo creo es que lo que no puede hacer el gobierno a través de sus senadores, porque esto es un senador oficialista, secundado por un presidente de partido oficialista, es pretender tener un pie en la calle para cuando no le gusten las reformas, que por lo demás se ha tratado de decir desde el oficialismo, porque obviamente esto generó revuelo, de que acá en realidad lo que se estaban refiriendo era la libertad de expresión, y hay una diferencia muy grande entre salir a ejercer presión y a expresarse libremente. Y una prueba de aquello es que el 16 de marzo hubo una manifestación pacífica frente a la Moneda en favor de la reforma de pensiones, que no convocó a nadie, además, pero eso fue una manifestación pacífica, y el senador Núñez claramente no se refería a esa forma de ejercer presión, que es la manifestación pacífica. Y yo creo que lo más grave acá, para un gobierno, un futuro gobierno que no llegara a ser de izquierda, que yo creo que acá estamos todos convencidos de que están dispuestos a utilizar los mismos medios que utilizaron cuando fue presidente Sebastián Piñera para desestabilizar el gobierno. A mí no me cabe ninguna duda de que están dispuestos de nuevo a usar los grupos de presión, ya sean los gremios, la CUT, que están todos escondidos, en estos momentos están congelados. Hace 2 años que no se conoce, no sé si se acuerdan de la CUT, sí, la CUT no la hemos visto en 2 años. El Colegio de Profesores, liderado por comunistas, no lo hemos visto en 2 años. La marcha de los viernes, ¿te acuerdas claro, que había sí, viernes por supuesto. religioso? El tema de los médicos, tenemos hoy día una alerta sanitaria, no hemos visto a los médicos ni una sola crítica. Entonces aquí claramente lo que es lo mismo que se hace hoy día en Nicaragua, lo mismo que se hace en Cuba, lo mismo que se hace en Venezuela, en estos países que el Partido Comunista apoya y que no es capaz de reconocer que son dictaduras, es presionar en la calle con estos brazos armados que tiene el Partido Comunista, que tiene los partidos de Gabriel Boric, que son estas asociaciones de funcionarios, la CUT, etcétera, 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 que están todos liderados por dirigentes políticos, sí, no, hay mucho, de extrema izquierda. O sea, y además, por ejemplo, uno piensa, quiero reiterar, en el número de personas que salen a marchar. Imagínate que salgan a marchar los 100.000 funcionarios que contrató este gobierno. Es mucha gente, pero exacto. ¿Es representativo eso? De gente que está pagada por el gobierno haciendo que algo que nadie sabe. No sabemos cerca de 100.000 funcionarios que fueron contratados el primer año solamente. Solamente podrían salir a marchar, y eso es representativo, por supuesto que no. Entonces, yo aquí creo que lo importante es que es algo que ha sido estudiado incluso en la academia. No sé, hay en Estados Unidos la teoría del public choice, por ejemplo, que estudia que los grupos de interés no necesariamente representan las preferencias de la mayoría de los ciudadanos, y es lo que hemos visto acá. Pasa que acá estamos un poco atrasados, y esto que se discutió en los 80 en Estados Unidos lo estamos viniendo a discutir ahora, obviamente
con el impacto que tuvo el estallido social y que nos empezamos a dar cuenta que de repente pueden haber un montón de personas en la calle, pero esas personas no representan a los demás y tienen la cobertura de prensa por hacer destrozos, por salir hablando, vociferando con un megáfono, etcétera. Y el apoyo de los políticos, debemos recordar cómo se recibió a la primera línea entre aplausos en el ex Congreso Nacional, y la mayoría de los líderes de opinión, y eso da mucha pena, la mayoría de los líderes de opinión justificaron muchas veces estos destrozos, esta quema que hubo, no solamente en el norte del país, debemos recordar que acá también lo hubo. Y gracias a Dios los carabineros estaban solos. Hoy día hay una muy buena noticia el día de hoy. Hoy día la Corte de Apelaciones revocó una sanción, un fallo adverso contra carabineros que detuvieron justamente a menores de edad acá. Se le acusaba injustamente a estos carabineros de vejámenes, porque a estos jóvenes idealistas que quemaron la mitad del centro, saquearon el supermercado, etc., cuando se les detuvo se les puso en rodilla y no estaban acompañados con un adulto responsable. Pero obviamente que no iban a estar acompañados de un adulto responsable, se andaban quemando la mitad del centro de Punta Arenas y andaban saqueando la otra mitad. Bueno, sí, eso por parte de la justicia, pero recordemos que la semana pasada el ministro Cordero le pidió la renuncia por televisión al general Yáñez, algo dijimos en el programa de la semana anterior, y aquí se ve, y me parece que se ve esta pata que tiene el gobierno y el oficialismo puesta en el octubrismo y también en la institucionalidad, que no sabe cómo resolver un tema como el del general Yáñez, que es muy, muy querido por Carabineros. Entonces al gobierno se le pone cuesta arriba un ministro que se sale del libreto porque no pasó nada después de que le pidió la renuncia de televisión, que quizás en algún otro momento de nuestra historia republicana, incluso en los gobiernos de la Concertación, probablemente hubiese salido ese ministro, porque es una cuestión muy grave decir algo de él, utilizar... Y tiene una atribución exclusiva del presidente de la República. Una atribución exclusiva del presidente de la República en un programa en horario prime. Eso, la verdad es que yo me acuerdo la bataola o la polémica que hubo cuando Bachelet anunció, ella, cuando era presidenta, que iba a hacer un cambio de gabinete con Don Francisco, y fue noticia, pero en todos lados. Imagínate que ahora un ministro le está pidiendo la renuncia a un general que es muy apoyado por la propia institución respecto a una eventual formalización por supuestas violaciones a derechos humanos que no tienen ningún asidero jurídico. Si uno va para hacer ese nexo y llegar a la cadena de mando y decir que Yáñez violó derechos humanos cuando en realidad esa es una conducta personalísima que tendría que haber ejecutado él, es un tiro bien largo y demuestra, y acá quiero hacer la línea con el tema del senador Núñez, de que no solo hay dos, yo no diría que hay dos almas, hay total confusión de cómo ejercer el poder del Estado y no tienen convicción, ni siquiera claridad conceptual de qué es lo que hace el Estado, cuáles son los medios institucionales y dónde tiene que estar este gobierno. Mezclan ideología con Estado, ya lo hemos visto en las pésimas relaciones internacionales, el tema de Israel, el tema de Argentina, donde mezclan la función del Estado con la ideología propia de la izquierda. Y aquí lo importante es que todos los televidentes entiendan que Gabriel Boric y compañía limitada nos llevaron a una crisis institucional. Si la idea de la nueva constitución lo ha señalado la misma diputada Catalina Pérez, fue una idea de uno de los presidentes del partido que apoyaba a Gabriel Boric, cuando todo el mundo salió a protestar, capaz que por un descontento que había, varios de ellos que creo que hoy día no saldrían a protestar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el país está bastante mejor de lo que nos llevó el gobierno de Gabriel Boric. Esto es de manual de la izquierda. Crear una crisis institucional, una crisis política, para poder llegar al poder, como lo hicieron, ¿ya? A través de la violencia, a través del amedrentamiento, a través de la mentira. Y ahora que están en el poder, no saben qué hacer con él, porque realmente hemos tenido 2 años perdidos en materia económica, en materia de normativa, en materia de avance, en materia de infraestructura, en materia de inversión. 2 años perdidos. Y yo te aseguro que vamos a tener 2 años perdidos más. El próximo gobierno, los 4 años que va a tener, yo creo que los próximos 2 gobiernos que vengan, a lo único que se van a tener que dedicar es a arreglar el desastre económico institucional que dejó Gabriel Boric desde el año 2019 en adelante y todos sus boys. Sí, porque es muy fácil destruir las cosas,
pero es mucho más difícil construirla. Y lo que vamos a tener que tratar es de retomar el camino de la reconstrucción de este país, y nos va a costar mucho reconstruir los 4 años perdidos que tenemos. Y de hecho, en un tema relacionado, acá cambiándonos un poco de tema, les recordamos a los auditores de radio que no nos están viendo que estamos con Alejandro Riquelme y quien les habla, Rodolfo Arecheta, en un capítulo de Sociedad Libre. Y pasándonos de tema, y un poco vinculado con lo que estabas hablando, Alejandro, del deterioro institucional y la mezcla de ideología con política, tenemos como noticia, fue algo que se anunció por parte entiendo que el presidente de la Corfo, parte de la Estrategia Nacional del Litio, que fue este programa ideado por el gobierno para básicamente hacer entrar al Estado el negocio del litio a través de Corfo y Enami. ¿En qué consistió la noticia? Dieron a conocer qué tipo de salares, hicieron una clasificación de los salares y de qué tipo de empresas u operadores podían hacer eventualmente la explotación, porque anteriormente viene una fase de estudio. Solamente 2 salares, que son los más importantes, tendrían control estatal y otros 26 estarían abiertos para los privados. El tema es que los 2 salarios que están abiertos para que son los mejores salarios que tiene Chile, los pueden utilizar solamente Codelco y Enami. No estoy buscando el nombre acá, no me acuerdo. El problema de eso es que hoy día tenemos a Codelco, que es una empresa que está quebrada. O sea, esta empresa estaría quebrada hace 10 años atrás, a pesar de que tiene los precios de cobre más altos en la historia del país. Y lo que estamos haciendo es entregarle al Estado, a los mismos que se robaron la plata a las fundaciones, a los mismos que han tenido escándalos de corrupción, a los mismos que se pagan sueldos de 20, 30 millones de pesos en el directorio. Esos son los que van a manejar los principales, los salarios más productivos, más rentables. Atacama y Maricunga son los salarios más rentables para el país. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuevamente vamos a desaparecer del mapa dentro del ranking de los países que lideran la producción de litio. Y cuando el litio ya no se necesite y Codelco recién esté produciendo, ahí recién nos vamos a dar cuenta que, como dice un buen chileno, pasó el tren. Sí. Pasó el tren. ¿Y qué nos está ganando hoy día? Son nuestros competidores más cercanos. Perú, Canadá. Australia, Canadá y, ojo, Argentina. Uh-huh. Nosotros, los principales proyectos, nos aparecemos en el ranking para poder liderar proyectos en los próximos 10 años. Desaparecimos de este ranking. Hay países, incluso hasta africanos, que están apareciendo como mayores productores que Chile. Y esto es nada más que debido nuevamente a la incertidumbre que ponen este tipo de anuncios. Y en tema ideológico, a mí siempre me llama la atención, y lo he conversado con gente del gobierno, de cuál es el... ellos ven en un valor en sí mismo que entre Codelco y Enami a la... Yo todo lo contrario. No, por eso. O sea, que es horrendo que entre Codelco a administrar esas cosas. Pero de Codelco y Enami, que además no tienen conocimiento respecto a este tipo de negocio, y que tienen deudas enormes, y que de hecho que han sido declaradas por las mismas autoridades de este gobierno. Por ejemplo, ministra Williams dice que pérdidas de Enami llegan a los $200 millones. O sea, le estamos encomendando a una empresa que pierde $200 millones, la producción de litio en los salarios más importantes del país. Y por eso digo que es un tema ideológico, porque finalmente este gobierno ve como un bien en sí mismo que el Estado participe de estos negocios, pero esto no necesariamente implica mejores rentas para todos los chilenos. Lo que a uno le debería importar es que al final del día, hágase como se haga el negocio, la renta quede más plata en el país. Pero de todas maneras... Codelco hoy día tiene una deuda acumulada de $18.000 millones. O sea, si esto lo llevamos a pesos, es prácticamente no sé cuántos ceros es para el lado. Uno pierde la noción 12, de 15 ceros para el lado. Eso es una brutalidad de plata. ¿Y por qué? Porque se le sigue poniendo plata, se le sigue poniendo plata, se le sigue poniendo plata. ¿Por qué? Porque es estatal. Pero ¿quién pone esa plata? Somos todos los chilenos. Y cuando no la ponemos, el Estado sale a endeudarse a la banca internacional y dejamos de hacer hospitales, dejamos de reducir las listas de espera, etc. ¿Por qué? Porque queremos tener Estado. Yo le hago la siguiente pregunta. Cuando usted va a un banco y va a hacer la fila, ¿qué banco es más expedito? ¿El Banco Estado o otro banco? Cuando usted quiere mandar algo, una carta, una encomienda, ¿qué fila es más expedita? ¿La de Correos de Chile o de su empresa favorita, para no hacerle propaganda? ¿Ya?
Ese es el problema cuando el Estado es dueño y opera actividades económicas. Es completamente ineficiente, pero no solo eso. Que ahora estamos viendo que se roban la plata a manos llenas. Porque todas las autoridades que hoy día tiene Codelco no son profesionales de carrera. Son autoridades políticas puestas a dedo. No, y con pésimas decisiones. Nicolás Izaguirre en Codelco, por ejemplo, claro, pésimos negocios, y contratos millonarios. ¿Te acuerdas de NAP? El escándalo que tuvimos un gerente que se gastaba viaje a Europa con la, ¿cómo se llama?, con la amante, y todo pagado con los impuestos de todos los chilenos. Ese es el problema cuando el Estado entra. Porque cuando una empresa, y esto no estoy diciendo que no pase en la empresa privada, pero cuando una empresa privada lo hace, el que pierde es el privado. No perdemos todos nosotros. No, yo prefiero 1000 veces cobrarle impuestos a la empresa, de acuerdo a la producción que tengan de litio, a pasarle esta producción en los más rentables, pasárselo al Estado, donde se van a robar toda la plata. Se lo digo con certeza. De aquí a 5 o 10 años más, cuando entre en producción, vamos a tener los primeros escándalos de las licitaciones, que los sueldos de las personas, los paros de los trabajadores de Codelco, que no los levantan si no les pasan 15, 20 millones de pesos. ¿A quién no le gustaría irse a paro y recibir 50 millones de pesos? Y eso es lo que va a pasar. Lo mismo que está el desastre que tenemos en Codelco, ahora lo vamos a llevar a la industria del litio y no vamos a poder tener las utilidades del litio. Como ya perdimos, se nos pasó el tren con el tema el boom del precio del litio ya terminó. Y acá, Alejandro, hay una... ¿cuál es el argumento? Porque acá hay un argumento detrás que es equivocado, que ellos finalmente, desde el Frente Amplio y las posturas más de izquierda, dicen, bueno, acá no hay renta privada, el privado no se mete nada al bolsillo, entonces llega más plata. Lo que pasa es que cuando uno lo ve en la práctica, ¿y qué es lo que ocurre? Y por eso es tan fácil proyectar cómo va a resultar esto, porque no es una cuestión conceptual abstracta. Uno ve los gobiernos corporativos y cómo funcionan estas empresas, y finalmente, no sé, la ENAMI despidió e indemnizó con cientos de millones de pesos a uno de sus ejecutivos, lo volvió a contratar y obviamente la indemnización se la quedó. En Codelco también hemos tenido Nicolás Izaguirre, que Codelco, o sea, de cobre probablemente no sabe nada, y de muchas otras cosas, de la educación tampoco. Eso hay que sacarle los patines, estamos viendo las consecuencias ahora. Entonces, por eso cuando se dice esto va a ser el litio para Chile, en realidad... no es para los políticos. No, para los políticos. El litio ahora se le entregó a los políticos. Y así como tenían una billetera para gastar en fundaciones en el Servio y se robaron 38.000 millones de pesos, ahora van a tener una mina de litio en la cual van a poder seguir robando, porque esa plata no va a llegar a los chilenos. No, y además el tema de la velocidad, hubo un boom del precio del litio que ya pasó, y llevamos para el año y medio discutiendo la estrategia nacional del litio sin que se haya hecho nada. Se anunció con bombo y platillo, de nuevo, se paralizaron todas las inversiones. No. El Estado dijo, mira, vamos a cambiar el tema de la política del litio. Entonces, toda la gente que quería invertir en Chile paralizó durante 2 años las inversiones. Pero incluso, para que tú veas cómo celebran como victorias cuestiones simbólicas, se ha celebrado ya 2 veces, cuando al principio, cuando se anunció la Estrategia Nacional del Litio, se dijo que se iba a tratar de llegar a un acuerdo con SQM. Después, hace unos meses, que se estaba negociando con SQM, todavía no hay contrato con SQM. Y vamos para el segundo año donde no se ha explotado súper concreto este mineral. Lo eficiente que es el Estado. ¿Te acuerdas del gas para Chile? Anuncio nuevamente nuestro presidente. O sea, un balón de gas que costaba 18 lucas. ENAP le costaba producirlo, a ENAP, creo que eran 114.000 pesos. O sea, prácticamente 10 veces de lo que salía. Y eso fue un desastre. Si cuando el Estado se mete en este tipo de actividades, como a los ejecutivos le da lo mismo perder plata. No importa nada, porque la tenemos que pagar finalmente nosotros, los contribuyentes, ya nos quitan la plata a nuestros impuestos. Estos tipos son completamente ineficientes y siempre o terminan perdiendo la plata o se la terminan robando si es que algo queda. Y esa es la realidad de la mayoría de las empresas públicas. Y las pocas empresas públicas que hoy día tienen números, positivos, es porque son monopolios. Sí. Cosa de ver la empresa Portuario Austral. ¿Tenemos otra alternativa aparte de atracar en Punta Arena, en las frentes de atraque que tiene la empresa Portuario Austral? Ninguno. Entonces, cuando tienen pérdida, sube las tarifas, porque esos son monopolios creados por ley. Y algo bien de sentido común, que de repente las nociones económicas son básicamente cuestiones que uno puede ejemplificar con cosas cotidianas. Obviamente, cuando alguien usa dinero que no es suyo, sino que de otra persona, que en este caso somos todos los contribuyentes, el nivel de cuidado que tiene respecto al retorno de esas inversiones es nada. Puede ir al casino, imagínate ir al casino a jugar con plata de otro. Obvio. Y lo más probable es que pierdas todo. Sí, el casino siempre gana. Bueno,
Eso con el tema del litio. Les recordamos a los auditores que estamos con Alejandro Riquelme y quien les habla, Rodolfo Arecheta, en un capítulo más de Sociedad Libre. Pasemos a otro tema. Hablemos un poco de esto que se ha destapado ya y que viene desarrollándose por varias semanas, que es el caso del abogado Luis Hermosilla, que es conocido como el señor de los pasillos, por su influencia transversal tanto en la izquierda como en la derecha. Recordemos que fue abogado del señor Crispi, que es el jefe de asesores del segundo piso de la moneda, del exministro Giorgio Jackson y también del ministro Chadwick del gobierno de Piñera. Es una persona que de alguna forma devela un poco cómo opera el poder en Chile, creo yo, de forma transversal. Y que es esto que tiene tan molesto a nosotros como ciudadanos, de que pareciera que hay dos tipos de justicia: la que se hace a través del señor Hermosilla, que que va desde el Frente Amplio hasta la UDI, y la que tiene que cumplir cualquier ciudadano, que básicamente llega tarde, mal y nunca, y que yo creo que está dentro del malestar profundo de Chile, esta desigualdad en la administración de la justicia, y que ahora se conoció que el abogado Hermosilla había de alguna forma allanado el camino a que ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, en este caso Jean-Pierre Matus, había una especie de lobby para que ellos integraran el máximo tribunal y la Corte de Apelaciones. Y se ha dado, voy a hacer un paréntesis acá de algo que me ha llamado la atención, porque que está vinculado con el caso Hermosilla, pero de cómo se han ido dando a conocer las noticias, que es a través del medio CIPER, que esto es una investigación reservada, donde se filtran antecedentes, que está bien, esto está muy mal, la vinculación que se hizo con Sebastián Piñera también, hay que llegar a investigarlo hasta las últimas consecuencias, pero se filtra por goteo una investigación reservada de una persona que tiene 2000 chats, y aparecen justamente algunos convenientemente involucrando a personeros que son hoy día oposición, y a mí me gustaría ver los chats del señor Crispi y del abogado Hermosilla con el señor Crispi, porque los debe tener, porque los representaba, y también los de Giorgio Jackson, porque si no, si liberamos o se filtran esto, y la prensa va a hacer su trabajo, si se filtran estos chats, bueno, filtrémoslos todos y empecemos a ver, desarmemos la prensa completa. No sé qué piensas tú en general de este caso y del tema de los ministros de la Corte de Apelación y Corte Suprema, por otro lado. Mira, yo siempre he pensado que cuando vamos a llegar a ser un país desarrollado cuando necesitemos plata para educación, o la plata, mejor dicho, no haga diferencia en educación, salud y justicia. Uh-huh. Y hoy día en esos tres ámbitos, lamentablemente, la plata sí hace diferencia, ¿ya? Y lo que está sucediendo ahora es que hemos tenido, especialmente este último año, muchos escándalos en la justicia, donde tenemos un presidente que ahora, para abogados integrantes de la Corte de Apelaciones, designó puros operadores políticos. Magallanes no fue la diferencia. Yo lo he señalado, que si yo me hubiese ido de recurso de protección y me hubiesen tocado los abogados políticos, activistas que están en la Corte de Apelaciones hoy día, que designó Gabriel Boric, lo más probable es que hubiese perdido esa causa, porque ellos mismos han anunciado que no van a fallar en derecho, sino van a fallar de acuerdo a su ideología. Por ejemplo, la ideología de género. Entonces, yo me fui de recurso de protección contra una acusación que hizo una mujer, entonces lo más probable es que esta abogada integrante que designó Gabriel Boric hubiese no fallado en derecho, sino hubiese fallado porque era un hombre versus una mujer. Tenemos el día de ayer o el día de hoy, tenemos a dos fiscales que se les encontró nexo en Los Ángeles con temas de narcotráfico, y así tenemos el tema de Hermosilla, donde efectivamente incidió la designación de jueces de alto rango de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Y esas designaciones, esos pitutos que les consiguió, definitivamente esos favores los tiene que devolver de alguna forma a esos jueces. Y esos favores se devuelven cuando de repente tú tienes a tu representado, y el representado tocó justo que está en la sala donde la integran estos jueces que fueron, de una u otra forma, incidió en su designación esta abogada Hermosilla. Yo creo que este tipo se tiene que secar en la cárcel. Ojalá. Curiosamente no hemos visto Hermosilla con todos los escándalos. Imagínate estar en su casa tomando sol y tomando cafecillo. Exacto, mira el caso, por ejemplo, tú ves al exalcalde de Paredes, que estuvo preso varios meses. Y tú ves el tema del escándalo que implica Hermosilla, donde él anunciaba que había que pagar coima, había que comprar funcionarios públicos, incluso habló de que había que quemar
porque aquí se han quemado lugares de oficinas de servicio de impuestos internos, muy sospechosamente. No, y Alejandro, acuérdate de que el abogado de Giorgio Jackson, que decía que había que quemar un servicio en el mismo momento donde se está entrando esta gente a robar la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, por eso te digo que sería interesante ver esos chats entre Giorgio Jackson y el señor Hermosilla, porque al final... Lamentablemente no creo que los veamos, porque justamente el Ministerio Público ya ha anunciado que los chats que existen, salvo que exista una conversación que implica un delito, están sujetos al secreto profesional. No están sujetas al secreto profesional, pero todas las conversaciones que tengamos entre el abogado Hermosilla y algunos de sus clientes, como tú lo has mencionado en varias veces, el señor Crispi, que es el jefe de segundo piso de asesores de Gabriel Boric y fue ex subdere de donde justamente hubo también temas bastante cuestionables. Yo espero que se sepa toda la verdad y que efectivamente estos jueces se inhabiliten cuando les toque ver estas causas, porque si la justicia, nosotros no podemos confiar en instituciones tan básicas como es la justicia, no vamos a ser un país diferente a lo que es hoy día Venezuela, donde la justicia, las policías, el Poder Ejecutivo, el Congreso es manejado por un solo dictador. Entonces, si hoy día no existe esa independencia entre los poderes del Estado, yo creo que ya lo somos, ya estamos, bajamos en los rankings respecto a que ya parecemos ya estamos en una democracia imperfecta. Y eso ya es grave, porque nos podemos acercar rápidamente a la situación que hoy día viven estas dictaduras como la de Nicaragua, Cuba o Venezuela. Lo peor de todo es que estamos yendo a ese camino. La gente con las autoridades que está eligiendo, estamos yéndonos a ese camino y no el camino, como se llama este programa, de la libertad y de la democracia. Así que el llamado es a elegir responsablemente a las autoridades que efectivamente pregonen eso, más democracia, más libertad, para que nosotros podamos emprender, para que haya más trabajo, más inversión, etc. Y no sigamos teniendo o eligiendo autoridades que vayan en el camino contrario. Sí, yo creo que acá hay un diagnóstico, o sea, esto es una impresión personal, que hay un diagnóstico del descontento que está equivocado, que por parte de la izquierda se dice que lo que tiene o nos tiene a nosotros como ciudadanos cansados es la gran desigualdad, que Chile no es ni siquiera el país más desigual de Latinoamérica, está lejos de serlo. Somos el menos desigual de Latinoamérica. Por ejemplo, si uno lo compara con países de la región, qué sé yo, Haití o Venezuela, incluso Argentina, que tiene un 60% de pobreza, porque una cosa es ser desigual y otra es tú puedes ser muy igual en la pobreza y eso no es ningún valor en sí mismo. Nosotros siempre nos vamos a poder comparar con alguien que está mejor. Si la pregunta es, si esas cosas, la pobreza va disminuyendo, la desigualdad va disminuyendo, como país vamos mejorando nuestra calidad de vida, si tenemos movilidad social, o sea que las clases más carentes pueden ir aumentando su ingreso y tengan acceso a educación, etc. Y vamos en ese camino. El Banco Mundial había dicho y había señalado hasta antes del estallido social que nosotros podíamos llegar a ser un país desarrollado en 2030. Hoy día no tenemos ¿para cuándo? No, porque justamente lo que hizo la gente a través de las urnas es abrazar las ideas del socialismo, del comunismo, con palabras que son muy bonitas, pero que en la realidad significan perder libertad. Como por ejemplo, justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es nada más que robarle a uno para pasarle la plata a otro. Y de esa justicia social, Argentina vivió cerca de 20, 30 años, ¿ya? Y como muy bien señalas tú, prácticamente la mitad de la población volvió a ser pobre para darse cuenta que ese no era el camino. Nosotros ojalá que nos hayamos dado cuenta que en estos 4 años, parece que cada 50 años tenemos que tener como un recordatorio de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo, de lo que es justicia social, todos estos temas que muchas veces les gusta pregonar a la izquierda para darnos cuenta que ese no es el camino. Sí, al punto que iba es que el diagnóstico de lo que ocurrió en octubre, este descontento que yo creo que todos hay un consenso transversal de que existe. Yo creo que más allá de cosas como desigualdad o qué sé yo, el tema económico de crecimiento, que es la parte más economicista, es una falta de aplicación del principio de igualdad de la ley, que es un poco lo que decíamos. Cuando nosotros como ciudadanos empecemos a ver que gente como el señor Hermosilla salga esposada de su casa, o gente que está involucrada en actos de corrupción, como en el caso de las fundaciones, del cual vamos a hablar más adelante, empiece a pagar las consecuencias de sus actos en el momento en que se empieza a investigar,
yo creo que vamos a empezar a sanar esta herida, porque lo que hay no es una desigualdad necesariamente económica, que bueno, todos los países tienen un grado de desigualdad, sino que hay una desigualdad en el trato que tienen las instituciones con los ciudadanos, y a mí eso me parece que es caldo de cultivo para un malestar social que se puede expresar para cualquier lado. Cuando empecemos a frenar de manera decidida temas de corrupción, empecemos a sancionar a las autoridades, a las que tienen poder político, poder económico, a aplicar las leyes, yo creo que vamos a empezar a sanar como país. Por lo menos ese es mi diagnóstico de lo que pasó el 2019, que fue mal encauzado, como estábamos hablando, a través de una constitución que nadie quería. El descontento que tú me acabas de mencionar, que es legítimo. Que lo vive uno mismo. Yo creo que mucha gente sale a protestar por lo mismo. Todos teníamos esa sensación, que queríamos un país mejor. Que está mal pelado el chancho de alguna forma, pero no por la desigualdad económica. Pero esto se agarró, la izquierda lo agarró y dijo, que la gente totalmente salió a protestar por una nueva constitución y la solución es una nueva constitución. Y el tema de la desigualdad, y finalmente uno ve que el tema de la constitución ni de izquierda ni de derecha, al parecer no era el tema, entonces cuando uno se empieza a preguntar cuál es el tema, yo creo que llegamos a esto al tema de casos de corrupción. Efectivamente las instituciones funcionen y no existan gentes privilegiadas en Chile. El uso de recursos recursos públicos. Cuando tú cometes un delito, públicos, sea que te robes una gallina, o te robes o cometas delitos como los que hablamos de Morcilla, o las fundaciones, ambos tengan el mismo trato ante la justicia y que las lucas no hagan diferencia. Tal cual, porque ahora, y lo que pasa es que a veces cuando se sancionan este tipo de conductas, no sé, estoy pensando en Katy Barriga o lo que va a pasar probablemente con las fundaciones, que después, cuando ya no es autoridad, en vez de dar un golpe y hacerle un choque al sistema de que los alcaldes, los ministros se empiecen a ir presos. Por ejemplo, lo que pasó en Viña del Mar con el incendio. Pero la responsabilidad tenemos nosotros. Por supuesto. Tú recién dijiste el tema de casos fundaciones. Cuando yo empecé a hablar del tema de casos fundaciones, cuando empecé a hablar de procultura, de las irregularidades que había en el gobierno regional, ¿qué fue lo que pasó? Pasémonos a ese tema, ya, porque hizo noticia y hablamos en el programa pasado respecto al allanamiento que hizo el fiscal de Aysén, porque el fiscal de Aysén, al parecer, porque es una investigación aunque quieran decir que no es allanamiento. Claro, si nosotros... Se llevaron 25 computadores solo del gobierno regional, pero no es allanamiento. Lo curioso es que tanto el ministro Montes, por ejemplo, dice, no, estamos colaborando, pero bueno, si uno colabora y entrega la información, no tiene que venir con efectivos de la PDI de otra región. Armado y con una orden judicial. No, es absurdo, pero bueno, la semana pasada se dio a conocer esta noticia que impactó al gobierno regional, dado que, y acá Alejandro ha sido de alguna forma protagonista de esto, así que le vamos a pedir que nos hable un poco más del tema del caso Fundaciones. Tenemos el caso de Procultura, que es específicamente el que ha sido investigado, y ojo que acá no es solamente el gobierno regional, cuya cabeza es el señor Jorge Flies, sino que también se incautaron computadores en un allanamiento que, para los que no sepan, requiere de una orden judicial, que solamente se otorga si es que hay indicios fuertes de que hay delito. Que también afectó, o no sé si afectó la palabra, pero también involucró a la Municipalidad de Porvenir, al Servio del MIMBU. O sea, está el gobierno regional, el gobierno a nivel central a través de los organismos de... Esto solo asociado a una de las tantas fundaciones a las cuales Jorge Flies le pasó Luca. Mira, este tema nació, me acuerdo, en abril de 2021. Una de las primeras cosas que nos tocó sancionar fue este famoso mural de 23 millones de pesos para la Fundación Procultura que se hizo acá en Costanera. Y yo fui el único consejero que no lo aprobó. Y planteé serios reparos. Primero, la fundación no tenía domicilio acá en Magallanes. Segundo, el costo era 3 veces lo que costó hacer los 500 metros cuadrados. Aquí cobraban 3 veces más por repararlo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo pedí información. El gobernador Flies siempre se negó a entregar esta información. Después vino el programa Pequeñas Localidades. El gobernador en enero del 2022 visitó Porvenir y anunció que Procultura iba a desarrollar un programa de pequeñas localidades de 1.500 millones de pesos en Porvenir. Y el concurso ni siquiera había salido. Un concurso que efectivamente salió 5 o 6 meses después, que se lo adjudicó la Municipalidad de Porvenir, pero que lo debe haber desarrollado directamente a la Municipalidad de Porvenir y, magia, se le entrega a dedo nuevamente a la Fundación Procultura, que no tenía giro tampoco para hacerse. El único giro que tenía Fundación Procultura era actividades propias de la Fundación y venta de libros. ¿Y qué te dijeron los consejeros cuando tú...? Todos se quedan callados. Todos se quedan callados. Y esa es la realidad. Y han tratado de tapar. Trataban de tapar, porque lo mismo hice también con la Municipalidad de Natales. Me llegó una comisión de ética. Después, cuando salió el tema de las fundaciones, tuve una funa de parte de las fundaciones que hay acá, muchas de las cuales están comprometidas en posibles delitos. Después, cuando mencioné que aquí habían funcionarios involucrados, tuve una funa de los funcionarios del gobierno regional, los mismos funcionarios que le quitaron ahora los computadores, el juez.
Entonces, aquí el llamado es a los funcionarios públicos a que denuncien. Ellos tienen la obligación de denunciar los delitos, porque si no los denuncian... Sí, están cometiendo delitos ellos mismos. Exacto. Pasan a ser cómplices. Y esa es la realidad. Hoy día lo que estamos viendo es el trabajo realizado por mi persona, por el diputado Cristian Matheson, que él también hizo, una denuncia. Con los antecedentes que yo le entregué, él presentó una denuncia al Ministerio Público en su labor de fiscalización. Y aquí lo que está liderando solamente es una arista pro cultura. Pero ya tenemos otras aristas donde definitivamente hay fraude al fisco. Y hay fraude en el gobierno regional. Y hay que decirlo con toda... y aquí te voy a decir una cosa que es muy grave. Acá se borró información de Procultura de los servidores del gobierno regional. Hubo funcionarios que empezaron a borrar información. Y esto está a través de oficio y a través de respuesta al gobierno regional reconocido. O sea, aquí que tenemos a un gobierno regional que después de que esto saltó a la luz, empezó a eliminar información asociada a Procultura. ¿Y quién invitó a Procultura a Magallanes? El gobernador Flies. Fue lo que invitó a través de... No, y el mecanismo que se jactaban ellos de haber hecho el mecanismo... Cristian García en una entrevista en Radio Polar señaló que fueron los autores intelectuales justamente de las modificaciones que hicieron presupuesto para que se flexibilizaran los requisitos para las fundaciones y se le entregara a fundaciones que no tenían experiencia, un montón de cosas, se le entregaran 38 mil millones de pesos, que es lo que hoy día en estos momentos no podemos recuperar y que nadie sabe dónde está la plata. Y que tiene también a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, del partido RD, también yendo a declarar formalizada, de todas maneras, que fue la que aflojó y que permitió estos mecanismos por el señor Cristian García. La directora de presupuesto en su cuenta pública, este video es público, lo pueden ver en las redes sociales, le agradece al gobernador Flies las modificaciones justamente para que los gobiernos regionales puedan pasar la plata más fácilmente. Si estas fueron indicaciones que presentó el gobernador Jorge Flies, y dado eso es que se robaron tanta plata. Y no solo eso, sino que hoy día tenemos el gobierno regional funcionarios que empezaron a borrar la información asociada a Procultura, lo cual es gravísimo. Y no solo y esa es la razón por la cual incautaron los computadores, porque se está borrando todo rastro de delito por parte de funcionarios públicos del gobierno regional. Y ahora sí lo puedo decir con conocimiento de causa. Antes yo dije funcionarios públicos. Ahora yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Hay funcionarios públicos en el gobierno regional que eliminaron información respecto a Procultura, ¿ya? Por ejemplo, en las páginas corporativas del gobierno regional. Y no tengo por qué no creer que están haciendo hoy día, o hicieron lo mismo, con otros antecedentes, y por eso... Lo allanaron, ¿no? Claro, tú sabes que no estamos hace 2 semanas sin correo. Nadie en el gobierno regional tiene correo en estos momentos. Mi correo de consejero regional me enviaba un correo. Yo no recibo correos. Yo no tengo acceso a mis correos. Todos los correos están siendo investigados. Lo más probable es que en este momento estén siendo respaldados para... Al igual como está pasando con el caso de Hermosilla, donde hay cerca de 1000 conversaciones, aquí deben haber muchas conversaciones entre funcionarios, entre autoridades regionales y estas fundaciones, arreglándose los bigotes. Porque la pregunta que hago yo, ¿cómo el gobernador Jorge Flies sabía quién se iba a ganar los 1.500 millones del programa Pequeñas Localidades de Porvenir, quién iba a ser la municipalidad que lo iba a ganar, y saber finalmente que esta plata se le va a entregar a DEO Procultura cuando el concurso ni siquiera estaba abierto? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y que lo más probable que se está haciendo hoy día el fiscal del ministerio, el fiscal regional del Ministerio Público de la región de Aysén. Y esa es la razón por la cual se llevaron cerca de 25 computadores del gobierno regional y otros tantos más, y documentación del Servio Magallanes y de la Municipalidad de Porvenir. Y esto lo hablábamos con Alejandro fuera de pantalla, porque yo al momento de hacer la pauta ahora, generalmente buscamos las noticias asociadas, y es curioso, esto lo quiero decir al aire para que la gente pueda hacer el ejercicio. Uno trata de buscar Jorge Flies asociado a este, y en los medios regionales, en los medios nacionales, no aparece nada. Eso es por la fuerte inversión que hay. El mismo gobierno regional gasta mucha plata en prensa. De hecho, en el presupuesto hay platas para pasarle a la prensa. Y esa plata, cuando tú le pasas plata a un medio, o recibes plata de una autoridad, recibes plata de una empresa, es lo mismo que pasa con Hermosilla y la designación de jueces de la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Esos favores se tienen que pagar de una u otra forma. No, claro, por eso es cuando esto se empieza a poner más o menos tenebroso, porque si tú dices, bueno, si ni siquiera los medios de comunicación salen con nombre y apellido digamos, a una cuestión que
que pasó y que fue un impacto a nivel regional porque, digamos, se formalizó de alguna manera o se hizo carne que el gobierno regional sí está involucrado en el tema de las fundaciones, más allá de los antecedentes que estás diciendo y lo que ya sabemos de Cristian García, que fue el ideólogo que está pasando señaló, volado. Las palabras textuales fue que él señaló que dijo que eran los autores intelectuales. Esas fueron las palabras que utilizó en la entrevista de Radio Palar. No se arrugó ni siquiera para decirlo respecto a esta flexibilización que vino en el presupuesto justamente, tengo entendido, del año 2023 y que abrió la puerta a que fundaciones sin experiencia, sin antigüedad pudiesen acceder a millonarios recursos y que terminaron finalmente en los bolsillos de las mismas fundaciones. ¿Te acuerdas de estos 23 millones que te dije yo de la Fundación Procultura? Bueno, se rindió, entre otros con 2 facturas, pero la principal factura fue una de 23 millones de un funcionario de la misma Fundación de Procultura. Creó una empresa 6 meses antes y emitió la factura para poder justificar sacar estos 23 millones. Y extrañamente en el gobierno regional a nadie le saltó la alarma. ¿Ah? Sí. Y eso es lo extraño. Entonces aquí yo sí creo que hay complicidad con funcionarios públicos, porque no puede ser que este tipo de cosas que son el ABC de las rendiciones, el ABC de una auditoría. O sea, el ABC, pega, básicamente. Exacto, si de lo que no dice haces eso, no está haciendo nada. Exacto, se le haya pasado. Aquí yo creo que efectivamente hay complicidad con funcionarios públicos de la región. Y hay otro tipo de dinámicas que han estado involucradas con estas platas del gobierno regional y que tú, Alejandro, has podido ver, que es el tema de la transparencia que debe cualquier autoridad pública en realidad cuando se usan fondos regionales. Estos fondos, tú mismo tuviste que pedir por transparencia porque estos fondos no estaban. Sí, pues, o sea, y finalmente tuvieron... Jorge Flies recurrió a la Corte de Apelaciones para no entregar la información. Lo cual es muy grave y a mí me da cuenta de que, o sea, si uno está tranquilo y no tiene nada que esconder y que más encima existe el canal institucional para que ciudadanos... Y una ley que lo obliga. Y que lo obliga a dar hay un proceso sancionatorio abierto para sancionar al gobernador regional debido al atraso en la entrega de la información y la entrega de información parcial. Este proceso se abrió hace menos de un mes atrás y a mí se me señaló que se había cerrado el caso después de 1 año y medio, a pesar de que el gobernador no presentó toda la información. Entonces yo estoy analizando recurrir de protección para que efectivamente toda esta información se entregue. Allí, por ejemplo, hay información que no se entregó de la Fundación Fudea. El gobernador Flies le entregó 2 asignaciones directas de más de 300 millones de pesos a la Fundación Fudea, una fundación que hoy día en el gobierno regional de la Araucanía, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra esta fundación. Va a tener que devolver plata. Y hay delitos en este momento que se están investigando a través de una querella contra esta fundación. Esas son las fundaciones que nos trajo el gobernador Jorge Flies para entregarle millones de pesos que deberían haber llegado a todos los magallánicos, pero que terminaron en los bolsillos de directivos o de proveedores familiares de los mismos presidentes o del directorio de estas fundaciones. Y pasa otra cosa también, que si uno empieza a ver las cosas o sea, los proyectos que anuncia el gobernador Jorge Flies, uno empieza a ver que ve un data center, el tema del programa regional espacial, empieza a ver el tema de los buses eléctricos que finalmente, como hablábamos fuera de pantalla, se recargan con gas. De eléctrico no tienen nada. Y uno empieza a ver y conversa con la gente, por ejemplo, del periurbano que no tiene alcantarillado, que se le sale la caca, se va a la calle, y uno empieza a pensar... Estos proyectos, y que si uno lo suma a los tratos directos con las fundaciones, realmente ¿dónde vive Jorge Flies? El programa espacial en la Luna, digamos. La pregunta que le hago de todas las maneras, Nico. Salvo el gimnasio Sabataro, que fue con recursos Fondema, hoy día no tenemos ni una obra de envergadura que se esté haciendo en estos momentos en Magallanes. Ninguna. Salvo el gimnasio Sabataro, que se adjudicó y fue con recursos Fondema, que más encima son recursos que no se pierden, que son exclusivos, no existe ni una obra de envergadura. Y Jorge Flies vive en el mundo del CIPAP, porque no solamente las obras que tú acabas de señalar, el Centro Antártico Internacional, verdad, una cosa que va a costar, ya nos dijeron que va a costar cerca de 120.000 millones de pesos, a un costo de 6 millones de pesos el metro cuadrado. Si tú haces un análisis, eso es prácticamente construir 1.500 viviendas en Magallanes. Una brutalidad. Es un gobernador que no está... Y hoy día se nos están muriendo en la lista de espera magallánico. Tenemos 6.000 personas que no tienen vivienda. Y ahí dice, hay un tuit del presidente Gabriel Boric esta semana diciendo, llevamos el 88% de la meta de casas
entregada. Y aquí quiero poner comillas a entregada, porque según la información que la prensa austral ha entregado, que el Pingüino, este gobierno apenas, porque la meta son 1.900 y sanción, apenas ha construido 300 viviendas. Todas las demás viviendas fueron construidas del gobierno anterior o proyectos del gobierno anterior. ¿Y qué va a pasar? Que si tú no vas entregando 1.800 viviendas, o no vas construyendo entre 800 y 1.000 viviendas en forma anual, va creciendo el déficit de vivienda. Entonces, si ya teníamos 6.000 viviendas antes de que asumiera Gabriel Boric de déficit, vamos a terminar lo más probable con un déficit entre 8.000 a 9.000 familias que no van a tener su vivienda. Y poder empezar proyectos de vivienda demoran 3 o 4 años. O sea, vamos a perder 8 a 10 años en construcción de vivienda, debido a que el Serviu, este mismo organismo al cual incautaron los computadores, porque podrían existir posibles delitos, no se ha puesto las pilas y se ha dedicado a puro proselitismo político. Tienes el reglamento de vivienda que fue un desastre y hay un montón de otras cosas más. Entonces tenemos, por un lado, el problema de las fundaciones que se roban plata a manos llenas en el gobierno regional, en el Servio y en el municipio. Tenemos el problema que no tenemos proyectos de envergadura y puros voladeros de luces del gobernador Jorge Flies. Y por otro lado tenemos un problema tan difícil como es los servicios básicos, como son el tema de la vivienda, que tampoco se les pone prioridad. No, y yo quiero hacer un link entre el tema de fundaciones, porque para que la gente que nos escucha, el gran problema acá es que se pasaron plata con asignación directa a fundaciones que estaban vinculadas con el gobierno. Ese en corto, que hacían campañas políticas. Las fundaciones truchas de Gabriel Boric. Y que hacían proselitismo político y que no tenían un historial de llevar a cabo, no sé, obras vinculadas a poner agua potable en la Fundación de Democracia Viva. Por ejemplo, teníamos a la iglesia luterana repartiendo leña. ¿Qué tiene que hacer la iglesia luterana repartiendo leña? Pero entonces no tenían experiencia y se las dieron solamente por hacer propaganda y proselitismo político de un sector político que es hoy día el que está en el gobierno. Y aquí quiero hacer el link también con otra cosa que pasa en el gobierno regional y con Jorge Flies. Hay un montón de proyectos que se iniciaron y que tienen que ver con la municipalidad, que el gobernador por temas políticos simplemente no los tramita. Y proyectos 5.000 millones de pesos se perdieron en la Municipalidad de Punta Arenas por proyectos que perdieron el RS, que es la resolución que en definitiva permite llevarlos a cabo. Sí, la viabilidad social, la rentabilidad social. Porque quedó arriba del escritorio de Jorge Flies. Y esa perdimos todos los ciudadanos que vivimos en la comuna de Punta Arenas. Habían juntas de vecinos, clubes deportivos. Un montón de proyectos. Entonces acá lo que uno, viendo un poco... Pero andamos preocupados del data center de Google, andamos preocupados de la NASA, andamos preocupados del Centro Suantártico. En la Luna. ¿Sí? Exacto, esas son las prioridades de Jorge Flies. Y pasa también que lo que se genera, y uno puede ver, es una red de clientelismo, que finalmente las platas de los magallánicos tienen que pasar por Jorge Flies o no pasan. ¿Quién va a administrar el Centro Antártico Internacional? La Universidad de Magallanes. ¿Dónde trabaja la hermana de Jorge Flies? El cuñado Jorge Flies, es la Universidad de Magallanes. Hoy día, la hermana Jorge Flies es una de las principales autoridades de la Universidad de Magallanes. Recibe cuantiosos recursos donde Jorge Flies no se inhabilita, ya, a través de asignaciones directas, y más encima se le quiere entregar la administración de un edificio que ya se le entregó el Centro Subantártico. Es un desastre. Esa cuestión, se nos gastamos 12.000 millones de pesos. Y yo cuando lo fui a visitar, había un gringo alojado en un edificio de 12.000 millones de pesos, que nos cuesta 5.000 millones de pesos más mantenerlo y que funcione. Lo mismo va a pasar con el Centro Subantártico Internacional. Vamos a tener 4 o 5 privilegiados, un administrador que va a ganar millones de pesos y un desangre de plata para poder mantener un edificio, simplemente porque Jorge Flies se le metió la idea de la casa que quería tener un centro Antártico Internacional en Magallanes a un costo de 6 millones de pesos al metro cuadrado. Sí, bueno, estamos acá con el consejero regional Alejandro Riquelme y quien les habla Rodolfo Arecheta. Nos van quedando 5 minutos y quería conversar un poco el tema del hidrógeno verde. La semana pasada sesionó la Comisión de Minería y de Energía en la región, cosa que yo celebro porque la verdad es que no es lo mismo que los parlamentarios vengan a ver cuáles son los problemas que hay en esta industria por la boca de sus propios protagonistas. Digamos, tuvieron distintas empresas explicando el tema de los permisos y en este contexto salió hace pocos días también las observaciones del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental a un posible puerto que quería instalar la empresa IF en Cabo Negro, digamos, y que son unas observaciones bastante exhaustivas y que de alguna manera, bueno, la empresa tuvo que pedir plazo para poder responderla.
Y esto finalmente pone un manto de dudas sobre cuál es el destino de la industria en la región, porque finalmente se han hecho un montón de declaraciones y al parecer, o sea, todos los estudios técnicos indican que tenemos muy buen recurso eólico, pero finalmente tenemos las inversiones trabadas por distintos procesos, ya sean en materia ambiental o de permisología, y una de las cosas que hicieron énfasis las empresas de hidrógeno verde, Alejandro, cuando vinieron acá a sesionar la Comisión de Energía y de Minería, es que acá sin puerto, que lo quiero vincular con el tema de IF, no hay hidrógeno verde, si no se hacen puertos porque el hidrógeno verde o el amoníaco, lo que sea, hay que poder exportarlo. Y la única respuesta del gobierno es el tema del proyecto de permisología, que a mí por motivos profesionales me ha tocado analizarlo, y por ejemplo el tema de las concesiones marítimas, que son esenciales para la instalación de puertos, uno ve cuánto pretenden reducirla, en el mejor de los casos, porque uno analiza un poco la letra chica del proyecto y ve que no es técnicamente esto, el mejor de los casos puede quedar en nada. Es bajar de 8, entiendo, a 6 años. Y eso solamente el tema de la concesión marítima, que puede ser rechazada por lo demás. Entonces, la preocupación del tema del hidrógeno verde, si se va a instalar la industria o no, ya sea por temas ambientales o por temas de permisología, la verdad es que es bastante cierta, es una cuestión bastante concreta, y acá hay que entender que estamos en un contexto donde el hidrógeno verde es un negocio mundial, como pasa con el litio, y que podemos tener muy buen litio o muy buenos vientos para hacer hidrógeno verde, pero si no nos movemos rápido y no tenemos una visión estratégica de ganar el quien vive en una cuestión que tenemos ventajas comparativas como es las energías renovables, nos vamos a quedar atrás, y las empresas van a preferir irse a lugares donde los permisos sean más expeditos, quizás no con tan buenas condiciones, y donde la inversión, que son inversiones, hacer un puerto, hay que hacer sistema de transmisión de energía, hay que hacer oleoductos, gasoductos, dependiendo de lo que sea. Hay que hacer unas inversiones millonarias, van a preferir ponerlo en lugares donde tengan mayor certeza y se pueda hacer de forma más expedita. Entonces yo creo que acá una de las conclusiones que se puede sacar es que nos falta mucho. No sé cómo lo ves tú. Bueno, podemos matar una industria antes que siquiera nazca. Y uno dice, no, pero es que eso no va a pasar, Alejandro. Cosa de ver el ejemplo de la industria minera en la región. ¿Quién la mató? Con su voto. Jorge Flies Añón. Y desapareció la minera Invierno, digo, un voto donde no se le permitió hacer tronaduras en Isla Riesco. Y ya tengo una empresa que echó a cerca de 3.000 personas que trabajaban directa o indirectamente con ella. ¿Qué está pasando con la industria de salmonicultura? El gobernador llegó con un discurso, que es el mismo discurso que tienen los parlamentarios de izquierda, los consejeros de izquierda, fuera salmonera, vamos a congelar las concesiones salmoneras. Y eso ya se vio reflejado en que prácticamente las exportaciones de salmones de Magallanes bajaron a la mitad. Que cuando bajan a la mitad significa que hay menos gente que compra en los almacenes, hay menos oportunidad de trabajo, hay menos pymes que pueden prestarle servicio, hay menos... Claro, y esa es la razón por la cual se quemó una empresa acá en Magallanes, manufacturera de la industria salmón, y no existe un anuncio para construirla nuevamente. ¿Por qué? Porque las unidades debajo de la industria salmonicultura bajaron enormemente, ¿ya? Y de hecho estuvimos a punto de tener una debacle si es que Nuevo Austral no hubiese llegado a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, o el Tribunal Ambiental no hubiese fallado en favor de ellos. Se hubiese quedado la mitad de Porvenir, se hubiese quedado en la calle. O sea, desaparecía Porvenir. Exacto. Claro. Y lo mismo nos puede pasar con la industria de hidrógeno verde. Los mismos hoy día, mira, hay una estadística que señala que desde que tú tienes un proyecto minero, y que lo mismo pasa con la industria de hidrógeno verde que en la industria de hidrocarburos, hasta que termina pueden pasar 12 años. Eso sin tomar en cuenta que se pueden judicializar los temas. Y aquí tenemos muchas ONG extranjeras que están judicializando los temas en Contraloría, por la vía administrativa, por la vía de presentación al Tribunal Medioambiental, y ahora se están volcando su mirada a la industria del hidrógeno verde y nos van a matar la gallinita de huevos de oro. Nos van a intentar hacerlo. Y esa es mi preocupación. Acaban de ingresar una propuesta de reglamento justamente al Ejecutivo que aumenta aún más los plazos para poder tramitar estos proyectos. Entonces, cuando tú le estás hablando a un inversionista y le estás diciendo, mira, ¿sabes qué? La pura concesión marítima son 8 años, después viene la evaluación ambiental, después te van a llegar 3.000 observaciones, vaya a tener que pedir plazo, extender plazo. Tú el gallo empieza a ver,
15, voy a estar 15 años recién para saber si voy a poder hacer mi proyecto. Hasta luego, me voy. Capaz que tengo un poquito menos viento en Argentina, un poquito menos viento en Australia, un poquito menos viento en el Mar del Norte, pero al menos allá, en 3 años, yo tengo la seguridad de que voy a hacer mi proyecto y que no me pase lo mismo que le pasó a Mina Invierno en Magallanes. Porque allí hay un antecedente. El gobernador, con su voto político, porque no fue un voto técnico, con su voto político en la Comisión de Medio Ambiente, cerró literalmente Mina Invierno. Y lo mismo puede pasar acá. Entonces, con ese grado de incertidumbre, yo la verdad, como empresa, si yo fuese gerente de una empresa de hidrógeno verde, lo pensaría 2 veces si poner mis fichas en Magallanes. Sí. Permisología, ¿ya? Porque nuevamente, tú capaz que no hay lugares que sean ideales, como lo es Magallanes, para producir hidrógeno verde. Porque tú necesitas, como dices tú, energías renovables como es el viento. Capaz que hay lugares que son peores, pero ahí te van a dar las facilidades para poder instalarte y te van a dar una cosa que necesitan inversionistas, estos grandes capitales, certeza. Si los tipos no saben que van a poder llegar y les va a pasar lo mismo que le pasó a Mina Invierno, les va a pasar lo mismo que le está pasando a la industria salmonera, los tipos no van a invertir. No van a llegar las lucas Magallanes y no vamos a tener progreso. Y en el corto y mediano plazo no tenemos otras alternativas. El turismo hoy día representa el 6-7% del Producto Interno Bruto. El turismo no nos va a salvar. No, y pasa también, Alejandro, que aquí la gente que nos ve y nos escucha tiene que entender de que esto es una industria, lo que decía antes, una industria mundial, y no solamente compiten por los vientos. El hidrógeno verde se llama verde porque se puede utilizar cualquier energía renovable. Entonces basta que salga una nueva tecnología de paneles solares y la ventaja comparativa... Mare matriz o cualquier otra. Hay una cantidad de tecnologías que están siendo probadas. La fusión nuclear, claro, pasa una tecnología agarra vuelo por algún descubrimiento, como es la historia de la humanidad. Ya nos pasó en Chile con el salitre, y nosotros todavía vamos a estar discutiendo si es que finalmente podemos poner un puerto o no. Y bueno, los otros que lo hacen más rápido y que tienen esto solucionado, por ejemplo, que la energía solar, los paneles sean el doble productivo de lo que son ahora, y bueno, terminó el tema del libro y perdimos. Y estuvimos cuántos recursos gastados 12, por empresas, 15 años por personas, pidiendo por magallánicos, hablando del hidrógeno verde, haciendo mesas, tomando cafecitos, haciendo presentaciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es tomar acciones ahora. Y me parece muy curioso que un gobierno que se dice que quiere diversificar la matriz productiva, de que lo que hay que hacer en Chile es innovación y desarrollo, no esté poniendo un foco en serio en que esto ocurra rápido. Si nadie está diciendo que no se tomen a cabo, no se lleguen a cabo medidas de mitigación medioambiental, si esto se puede hacer bien en un plazo corto, pero para eso es necesaria organización, tener una mirada estratégica y tener la fortaleza política de decirle a los activistas que forman parte de este gobierno: nosotros estamos por el interés de Chile y no de los activistas. Lo veo mucho que eso vaya a cambiar en el corto y mediano plazo, porque es justamente una iniciativa del presidente de la República, poder simplificar el trámite para poder invertir en Chile, porque ese es hoy día uno de los grandes problemas que tiene Chile, es lo que esto es una palabra que se acuñó acá en Chile. Permisología. Es una palabra que no existe. Es para decir la cantidad de permisos que hay que pedir para poder invertir. Es cosa que tú le preguntas a cualquier emprendedor que haya querido poner un restaurante. Servicio de salud, servicio de impuestos internos, municipalidad, una cantidad de permisos puede pasar fácil. Para poner un restaurante puede pasar fácil entre 2 a 3 años para tener finalmente tu patente con todos los servicios públicos que te lo aprueben. O sea, tú estás hablando de un restaurante, pero un carrito de comida. O sea, exacto, es así. Es algo tan básico. El carrito de comida es más difícil todavía porque tienes que tener certificado SEC para el carrito de comida. Yo lo veo porque yo trabajo con emprendedores. Es realmente la cantidad de permisos que sacar es enorme. Y aquí, a diferencia de la industria salmón, que hay pocos lugares donde ellos pueden producir, está Noruega, está el norte de Estados Unidos, Canadá, donde hay fiordos, y Magallanes, y Aysén. Acá hay un montón de países que quieren competir, están diciendo brazos abiertos, y si te ponen problema en Chile, vente para acá, ni un problema. Y vamos a perder un tremendo impulso de inversión, como muy bien señalabas tú, porque nos puede pasar lo mismo que pasó con el salitre, que fue el sueldo de Chile a finales del 1800, que incluso gran parte de la guerra que tuvimos del Pacífico se debió justamente al salitre, a la importancia que tenía el salitre para la economía nacional, ¿ya? Y que eso nos llevó a una tremenda guerra con Perú y Bolivia, pero que nos permitió financiar el país durante 20, 30 años, hasta que el salitre empezaron a producir salitre en forma artificial,
perdimos ese ingreso, después obviamente hubo descubrimientos mineros, todos conocemos la historia económica de Chile, pero hoy día la historia de Magallanes, ya dejamos de, se perdió tremendo peso la industria ovina, perdió tremendo peso, industria que en su momento tuvo un tremendo apogeo, que es la industria de hidrocarburos liderada por ENAP. Perdimos la oportunidad de la minería, gracias nuevamente a nuestro gobernador Jorge Filie, y estamos perdiendo la industria de la salmonicultura porque está de capa caída. Hoy día tenemos una oportunidad de recuperar la pega, los ingresos, el dinamismo en Magallanes. Estamos con el problema que tú mencionas, el tema de la permisología y cómo le estamos poniendo trabas a estas empresas que podrían estar invirtiendo en otros países, pero que creyeron que Magallanes podía ser un lugar factible para invertir. Ojalá que eso se revierta en el corto y mediano plazo. No, y hay que pensar un poco fuera de la caja, y con esto termino porque estamos cerca del final del programa, y ver las experiencias de otros países. En otros países, por ejemplo, porque acá dicen ya, para la industria salmonera no tenemos, no hay fiscalizadores, no hay botes, no hay personas de la Seremía de Medio Ambiente, y lo que hacen en otros países... En Senapesca. En Senapesca, claro. y que hacen en otros países es que la industria feliz, la misma industria se le pide que financie al fiscalizador, porque claro que no hay plata. Acá se compró, te doy un ejemplo muy clarificador. Acá Senapesca compró una lancha. Y la lancha está en este momento en Río Verde, anclada. ¿Por qué? Porque la lancha no era la lancha que necesitaban para ir a ver los lugares en los cuales tenían que fiscalizar, porque tiene mala autonomía y tiene mala navegación. Y esta es la lancha, creo que hoy día la opera los mismos marinos, la tienen ahí cada vez que cualquiera que pase por Río Verde la va a ver ahí en Puerto Curse, que va a estar por esos alrededores, no se puede utilizar. Entonces, claro, yo creo que sí tiene que haber fiscalización. Tiene que haber fiscalización acorde a la actividad productiva, si no se producen los problemas que tuvimos con Nueva Austral y con otras salmoneras. Pero lo que no podemos hacer es demonizar una industria completa. La fiscalización, las lucas las tiene que poder el Poder Ejecutivo. Y el problema es que se las llevan finalmente puros pitutos. Tú me habías señalado al principio de esta discusión. Casi 100.000 personas contratadas en el primer año de administración de Boric, que van a quedarse estos 4 años recibiendo un sueldo, muchas de esas. Nadie sabe qué están haciendo. Público, las platas están, pero la estamos perdiendo en fundaciones, la estamos perdiendo en estos voladores de luces de la NASA, del Centro Atlántico Internacional, y la estamos perdiendo lamentablemente en pitutos políticos. Y esto es en todo orden de cosas, a nivel de gobierno regional, a nivel de ministerio, de Seremía y a nivel de municipalidades, lamentablemente. Las platas están, yo lo puedo ver, y lo digo con conocimiento de causa, que cuando tenemos plata para financiar 1.400 millones para hacer un estudio de Alzheimer, sí hay plata para poder disminuir a cero las listas de espera acá en Magallanes. Hoy día hay plata para que nadie se muera en Magallanes, está. Pero lamentablemente tenemos un gobernador que ha priorizado otras cosas. Estamos llegando al final del capítulo. Muchas gracias, Alejandro. Esto fue Sociedad Libre. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en un próximo capítulo de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Cuídense.